Alchemist, por Céline Liu. Capítulo 42. Octubris, 1786. Shiseo se quedó sorprendido cuando Elena le pidió que la ayudara a comprobar cuál era la aleación mejor para su resonancia. ¿No lo sabes?, le preguntó mientras ajustaba la temperatura del hornillo del alambique con el que estaba trabajando. Nunca tuve la oportunidad de hacerme la prueba, respondió intentando sonar despreocupada. Shiseo era un compañero de laboratorio excelente, pero también era una persona muy reservada. No hablaba de su vida privada ni del Imperio Oriental, a no ser que fuera relevante para el proyecto en el que estuvieran trabajando. Si no tienes tiempo, no pasa nada, es solo curiosidad. El hombrecillo parpadeó despacio. Sus expresiones eran incluso más impenetrables que las de Kane. ¿Recuérdame de dónde eres? Elena exhaló y dejó que sus dedos bailaran por el libro de medicina que estaba leyendo. Se le había ocurrido crear un medicamento inyectable para situaciones extremas en las que el corazón requiriera una estimulación más intensa de lo normal, pero no confiaba del todo en la composición que había ideado. De Etras, está en el sur, en medio del mar. Es una de las islas que forman parte del archipiélago entre los dos continentes. Allí apenas hay alquimistas porque no disponemos de mucho metal y no tenemos nada de lumitio. ¿Por eso viniste a Palladia? Ella asintió sin levantar la vista. Según mi padre, mi repertorio era demasiado especial como para desaprovecharlo. Shiseo emitió un ruidito misterioso y asintió. Traeré mis herramientas para hacerte la prueba, pero me gustaría pedirte un favor si no te importa. Elena se enderezó. Ahora era ella quien miraba a su compañero con curiosidad. Por supuesto. Los escuché hablar de los metales que le extrajeron a aquella mujer de la sangre hace unos meses. ¿Me permitirías identificarlos? La chica se quedó helada al oírlo mencionar a Ketley con tanta naturalidad. No había esperado que Shiseo supiera lo ocurrido, y mucho menos que se hubiera enterado de que habían encontrado restos extraños en el cadáver. Varios metalúrgicos habían intentado identificar sin éxito los metales y los componentes que habían aparecido en las muestras de sangre. Shiseo se mantuvo impasible, con la misma expresión plácida que siempre mostraba. He oído que no consiguieron identificar algunos de los metales. Pediré que nos envíen una muestra. Cuando Shiseo regresó al laboratorio, traía consigo un pequeño maletín lleno de frasquitos de compuestos puros y metales. Cada uno estaba identificado con una etiqueta que Elena no sabía leer. Colocó todas en filas ordenadas. Estos de aquí son metales típicos de Palladia, dijo, señalando los que tenía más cerca. Y esos, indicó los frasquitos de la segunda y tercera fila, son un poco más especiales. Veamos. Los fue sacando uno a uno y Elena utilizó su resonancia para darle a cada metal la forma de una esfera hueca mientras Shiseo la cronometraba. Luego el metalúrgico utilizó su propio repertorio, que era increíblemente amplio, y dividió cada esfera en 4 partes para examinar la uniformidad de su distribución o la simetría de su estructura, a la vez que iba cotejando cada resultado con una tabla de valores. Si obtenía alguna nota más baja que otra, disponía de una fórmula matemática para calcular el nivel de emanaciones lumíticas necesario para darle estabilidad a la resonancia de cada posible aleación, ajustándola así a su nivel alquímico básico. Tienes un repertorio de lo más interesante, comentó en voz baja mientras pasaba a la tercera fila de frasquitos. Muy inusual, y una excelente atención al detalle. Me sorprende que no seas metalúrgica. No estaba segura de qué camino escoger, dijo ella, ofreciéndole una esfera. Tenía la sensación de que independientemente de la decisión que tomara, acabaría decepcionando a alguien. Todos... Agitó los dedos, pero al darse cuenta de que estaba gesticulando más de la cuenta, entrelazó las manos en el regazo. Todos esperaban mucho de mí, y creo que yo nunca tuve claro qué quería. Se encogió de hombros.
Seguramente fue mejor así. Al final no importó. Shiseo no respondió. Examinó las notas que había ido tomando y cuando levantó la vista se fijó en las manos entrelazadas de la chica. Creo que no te viene bien un arma de acero. ¿Cómo? Su resonancia funcionaba de maravilla en el acero y el hierro. Una aleación de cualquiera de esos metales debería ser perfecta para ella. Era la especialidad de la mayoría de los metalúrgicos. En Palladia casi todas las armas se forjaban con acero. Tu manejo del titanio es excepcional. Hace tiempo conocí al maestro gremial del titanio, y ni siquiera sus obras eran tan perfectas como las tuyas. Tomó uno de los pedazos de la esfera de níquel que Elena había creado y la estudió con atención. ¿Alguna vez has probado a utilizar una aleación de níquel y titanio? Ella negó con la cabeza. Sería la mejor opción para ti. Muy ligera, con el acero malgastarías tu energía. Pero yo no he hablado de armas, repuso Elena rápidamente. Lo de la prueba era mera curiosidad. Shiseo chasqueó la lengua. Bueno, en caso de que quisieras una, te aconsejo que sea de níquel y titanio. No te limites a seguir los pasos de los paladinos. La idea de darle a Kane Ferron, el heredero del gremio del hierro, una aleación resonántica sin su elemento le parecía impensable. A lo mejor el titanio y el níquel ni siquiera formaban parte de su repertorio. Le tendría que pedir un arma que no podría sentir o transmutar y estaba segura de que se lo tomaría como una amenaza. Tras insistir un poco, Shiseo por fin accedió a incluir el acero aleado en la lista. Elena estuvo a punto de quitar la aleación de titanio, pero Crowther le ordenó que la dejara. Quería comprobar antes cómo reaccionaría Kane. Elaine no recibió más información. Cuando Elena intentó coordinar con ella más sesiones de prácticas y una salida semanal para recolectar juntas, la chica presentó una queja formal ante el Falcon Matías, asegurando que la estaban sobrecargando de trabajo y que nunca había accedido a ser boticaria. Por supuesto, Matías no solo tomó partido por ella, sino que exigió saber por qué Elena estaba ejerciendo como boticaria y quién le había dado permiso para preparar sus remedios. A Elena le retiraron el permiso para usar el laboratorio. Lo siguiente que supo fue que Ilva había dicho que el laboratorio era de Shiseo y que Elena no era más que su asistente, que se limitaba a hacer recados y recolectar materiales en el humedal para él. Pese a que no eran más que tecnicismos y que sabía que en el fondo era preferible a que le prohibieran ejercer la quimiatría, para Elena fue como recibir un puñetazo en el estómago. Su único consuelo era esperar que Kane, que había aceptado su lista de aleaciones sin decir una palabra, le consiguiera un cuchillo a medida. Le costaba mucho mantener sus expectativas bajo control. Siempre que había utilizado cualquier arma o herramienta, se había preguntado cómo sería sostener un utensilio diseñado para resonar con ella. Laila trataba sus armas como si fueran sus propios hijos. Les daba nombre, las cuidaba con esmero y pasaba horas afilándolas para asegurarse de que permanecían en perfectas condiciones. Y lo mismo hacía con su prótesis y su armadura. Ambas estaban tan perfectamente adaptadas a ella que eran una extensión más de su cuerpo. Sin embargo, las semanas pasaron y Kane no volvió a sacar el tema del cuchillo, así que Elena se obligó a dejarlo a un lado para no sentir una punzada de decepción cada vez que se veían. Cuando él consideró que sus posturas ya eran pasables, empezaron a practicar ataques y técnicas adaptadas a sus habilidades. «Sigues haciéndolo mal», le dijo, poniéndose de pie y acercándose a ella. «La idea es ir por los tendones. Empieza desde abajo, por el talón de Aquiles izquierdo. Luego pasa a la cara interna del muslo derecho. Cuando tu enemigo caiga, le clavas el arma en el cuello y la cabeza. Entonces le entierras las manos en el pecho y le arrancas el talismán». Volvió a demostrarle cómo se hacía, pero a Elena se le caía siempre el cuchillo. Aunque el ataque no era complicado, tenía que manejar el arma con la mano izquierda para llevar a cabo la transmutación humana con la derecha al final. Estaba poniendo a prueba los límites de su coordinación al tener que hacer 3 movimientos transmutacionales en apenas unos segundos con la mano no dominante. Kane se colocó detrás de ella. No poder verlo hacía que Elena fuera muy consciente de la cercanía entre ambos. Al cabo de un instante, el chico se pegó a su espalda y rodeó sus manos con las suyas mientras le rozaba la cara interna de la muñeca con la punta de los dedos.
Elena notaba su presencia a través de la resonancia. Aunque no lo estaba tocando directamente, el constante flujo de su propio poder le había dejado los nervios a flor de piel y creaba un campo de energía a su alrededor que le impedía ignorar su presencia y concentrarse en el cuchillo que sostenía. Kane pegó los brazos a los de ella y la guió para que lanzara una estocada baja con la mano izquierda, orientada de tal manera que alcanzara el tendón de su oponente imaginario mientras curvaba el filo de su arma. Luego, con un rápido giro de muñeca hacia arriba, volvió a transmutar el cuchillo para darle un borde recto con el que cortar el ligamento de la pierna contraria. En ese mismo movimiento, Kane ensanchó el filo de una última vez para convertirlo en una punta diseñada para causar el máximo daño cerebral posible. Por último, guió la otra mano de Elena para asestar un violento puñetazo al aire. Si utilizara la resonancia, atravesaría el esternón de su oponente y alcanzaría su talismán. Como si fuera un solo movimiento, le susurró al oído. A Elena le dio un vuelco el corazón. Apenas lograba oírlo por encima del rugido de sus propios latidos. Tienes que moverte deprisa y golpear tantos puntos como puedas. La mejor forma de ralentizar a tu enemigo es atacar los tendones. Si le clavas tu arma en el cerebro, lo dejarás inconsciente durante unos segundos y desorientado un buen rato. Incluso si no consigues arrebatarle el talismán, al menos no se recuperará rápido. Su poder de regeneración se centrará en sanar el cerebro. Sin embargo, como falles ese golpe, puedes darte por muerta. Volvió a explicarle la maniobra 2 veces más, primero despacio y luego más rápido, para demostrarle que la idea de lanzar una cuchillada hacia arriba era conseguir que el contraataque fuera fluido y tan rápido como el rayo. ¿Ya lo notas?, preguntó en voz baja. Elena sentía el calor de su aliento en la oreja, revolviéndole el cabello, y eso hacía que le resultara imposible concentrarse. Kane no estaba ayudando en absoluto. Una presión intensa crecía en su interior cada vez que lo tenía cerca, desesperada y frenética, como si estuviera nadando hacia la superficie sin llegar jamás a alcanzarla. Asintió temblorosa y Kane le soltó las muñecas. Inténtalo otra vez. La campana de la torre hizo vibrar el aire. Era un aviso de ataque o una llamada a las armas para que los combatientes acudieran al frente y el hospital se preparara. El aullido estridente de las sirenas por los pasillos retumbaba en la cabeza de Elena cuando iba de camino al hospital. ¿Qué sabemos?, preguntó mientras se ponía el delantal y se quitaba los guantes para lavarse y desinfectarse las manos. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido, había sido algo imprevisto. Lo normal era que en caso de ataque enviaran un mensaje al cuartel general para que el hospital pudiera prepararse con antelación, pero en esa ocasión las sirenas habían dado la voz de alarma sin previo aviso. Todavía nada, dijo Pace, que estaba organizando al equipo médico. Acababa de regresar del otro hospital hace solo unos días, y pese al agotamiento no había dejado de trabajar ni un solo momento. Las camilleras y enfermeras corrían de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera listo. La campana de la torre no había dejado de sonar. Voy a acercarme al portón de entrada para ver qué está pasando, decidió Elena al fin. En el patio, sin las paredes del edificio haciendo de barrera, notaba la cadencia grave de la campana de la torre vibrando en los dientes y en el estómago. El estruendo cesó justo cuando llegaba al portón. Había decenas de soldados y guardias esperando órdenes. Crowther también estaba merodeando por allí, tan intrigado por ver qué había ocurrido como los demás. ¿Sabes qué ha pasado?, le preguntó Elena a un guardia. Una emboscada, explicó él sin apartar la vista de la calle. No tenemos muchos más detalles. Lo único que sé es que no hemos vuelto a saber nada de las 2 unidades que han salido hace un rato. Se produjo un revuelo al otro lado del portón, y entonces Elena oyó la voz de Luke cargada de rabia. «¡Suéltenme! ¡He dicho que me suelten!». A continuación se alzaron otras voces que gritaban «¡Cuidado y sujétenlo!» entre los abrasadores silbidos del fuego. «¡Que me suelten!». Elena avanzó por instinto y con ella se movieron también otras tantas personas. Justo cuando Elena cruzaba el puesto de control se produjo una explosión y después se encontró con casi una docena de personas forcejeando con Luke para arrastrarlo al cuartel general.
Soren, Sebastian, Althorn y otros miembros de su unidad lo sujetaban por los brazos y las piernas e intentaban inmovilizarlo contra el suelo. Aunque habían conseguido desarmarlo, no lograron quitarle los anillos de ignición. Luke intentó soltar una llamarada, pero Crowther se abalanzó contra él y la apagó de inmediato. Trazó un arco con la mano izquierda extendida y al cerrar el puño las llamas que los rodeaban se extinguieron al instante. «Marino, déjalo inconsciente», ladró Crowther. «La han abandonado, suéltenme». Un estallido de fuego blanco brotó del cuerpo de Luke en todas direcciones, violento, descontrolado y alimentado por la rabia. Se puso de pie de un salto y una lengua de metal salió despedida hacia él. Althorn echó el brazo hacia atrás y en cuanto Luke se desplomó, varios se lanzaron a rodearlo de nuevo. El fuego seguía estallando y apagándose casi al instante. «¡Marino!», bramó Crowther. Luke dio una violenta sacudida y al lograr liberar una mano, una barrera de fuego se alzó de repente a su alrededor arrollando a Crowther, que chocó contra un muro con un crujido seco y desagradable. Todos, incluido Luke, se quedaron de piedra. No tenía intención de... Luke todavía seguía forcejeando. «Suéltenme de una vez». Elena le ofreció una mano y él la aceptó sin dudarlo. «Han capturado a Layla». Al oír aquello le estrechó la mano con tanta fuerza que una descarga de resonancia le recorrió el brazo. La miró como si lo hubiera traicionado antes de perder el conocimiento. Los hombres que lo inmovilizaban lo soltaron con cautela. Elena se arrodilló al lado de su amigo y le pasó los dedos por la base del cráneo, justo bajo la protuberancia occipital externa, para asegurarse de que no se despertara. Estaba magullado y cubierto de sangre. Además, le faltaban la mitad de las uñas. Soren, que se había desplomado junto a Elena, no se levantó. Tenía un ojo morado. «Métanlo dentro y manténganlo inconsciente», ordenó Althorn. «No quiero que se despierte hasta que sepamos qué le ha pasado a Bayard. Y que alguien lleve a Crowther al hospital». El hombre tenía un lado de la cara amoratado y una herida profunda en la mejilla, como si algo lo hubiera arañado. Un grupo de soldados levantó a Luke con cuidado y lo trasladó al cuartel general. Elena permaneció arrodillada en el suelo. Habían capturado a Layla. No importaba cómo se mirara. Lo que aquello suponía era aterrador. Podrían convertirla en una necrómata y aprovechar su destreza en el combate para atacar a la llama eterna y a Luke. O peor aún, podrían encerrarla en un laboratorio y someterla a todo tipo de experimentos. «¿Me puedo retirar?», preguntó Soren con la voz apagada pero temblorosa por las emociones que lo embargaban. Miraba a Althorn como si le hubieran arrancado algo desde dentro. El otro puso una de sus enormes manos sobre el hombro estrecho de Soren. «Tendrás que ser el paladín primero hasta que rescatemos a Layla. No podemos permitirnos perderte a ti también». «Se han llevado a mi hermana», dijo Soren, cuya mirada se perdió en la lejanía. «Tengo que recuperar su cuerpo». «Ya hemos mandado 3 equipos en su búsqueda. Haremos todo lo posible por recuperarla, pero tenemos que dar parte de lo ocurrido y prepararnos. Además, tú debes proteger al Principado. Es lo que querría tu hermana». Tumbaron a Crowther en una camilla y Elena nos acompañó hasta el hospital. Allí Elaine ya estaba examinando a Luke y curándole las heridas leves. Cuando preguntó si podía despertarlo, le dejaron claro que lo tenía estrictamente prohibido. Elena centró su atención en Crowther y la camillera de cara amable, Purnell, se apresuró a ayudarla. El hombre tenía una herida en el rostro, pero lo peor lo había sufrido su brazo paralizado. Se había roto el codo. Cuando Elena se dispuso a inhabilitarle las terminaciones nerviosas, como siempre hacía con sus pacientes, encontró la causa de su parálisis. Tenía una antigua fractura en el húmero que debía de haberle seccionado el nervio radial. La lesión era diminuta. Cualquier sanadora que se preciara podría haberla curado. Por desgracia, la conexión neuromuscular debía de haberse apagado hacía ya tiempo, y Elena no sabía si podría ayudarlo a recuperar la movilidad por completo, pero no perdía nada con intentarlo. Si aquel día había aprendido algo era que la resistencia necesitaba desesperadamente tener más alquimistas del fuego entre sus filas. Así que le curó el nervio seccionado junto a la fractura del codo.
Justo cuando terminó oyó un alboroto. La han encontrado. Han encontrado a Bayard. La están trayendo para acá. Un grupo de combatientes irrumpió corriendo en el hospital cargando con una camilla. Elena vio el fugaz atisbo de una melena rubia manchada de sangre. Pace alzó la voz para hacerse oír por encima del caos. Pero Elena apenas escuchaba nada. Se acercó a Laila por instinto mientras el equipo médico la pasaba de la camilla a una de las camas del hospital. Alguien presionaba con firmeza una gasa contra el lateral del cuello de la chica. Otras lesiones. Prioridad. Marino, cúrala cueste lo que cueste. No habría sabido decir quién le había dado esa última orden, pero tampoco le importaba. Ni siquiera habría hecho falta que se lo hubieran pedido. Laila estaba cubierta de sangre, sin tocarla siquiera. Elena enseguida supo que tenía varios huesos rotos. El lado derecho del torso estaba salpicado de profundas perforaciones que atravesaban la armadura. En cuanto la tocó con su resonancia, lo notó. Laila iba a necesitar un milagro para sobrevivir. Y rápido. Algo la había mordido hasta perforarle el pulmón derecho, y la cavidad torácica se le estaba llenando de sangre. Además, el hígado y los riñones estaban comprometidos, y las costillas, destrozadas. Había perdido muchísima sangre. Era una suerte que siguiera viva. Ante aquella avalancha de fallos internos, Elena no podía andarse con delicadezas. Todo estaba ocurriendo demasiado deprisa y tenía que estar atenta a una infinidad de detalles a la vez. El equipo médico le estaba quitando la armadura lo más rápido que podía, trabajando al unísono sin entorpecerse los unos a los otros. El equipo de rescate también había llegado malherido. Fueron órdenes del puto psicópata de Blackthorn, dijo alguien. Elena oía el alboroto a su espalda, pero no podía permitirse preocuparse por nadie que no fuera Laila. Si su amiga moría, Luke no tardaría en seguir sus pasos. Quizá no de inmediato, pues si no volvía al campo de batalla, viviría físicamente. Pero con el paso del tiempo, el remordimiento y la pena acabarían con él también. No se te ocurra morirte, le advirtió, infundiéndole su vitalidad a la resonancia en un intento desesperado por evitar que Laila se desvaneciera. Obligó a su débil corazón a seguir latiendo. No se te ocurra. ¿Helene? Necesito a Elaine y a una de nuestras médicas. ¿Dónde está todo el mundo? Elaine apareció a su lado con las manos manchadas de sangre. Me da igual, la interrumpió. Colócate junto a su cabeza, necesito que te asegures de que siga respirando. Y no dejes que se le pare el corazón, ¿me entendiste? Voy a necesitar las 2 manos para curarla y tengo que contar con que sus pulmones y su corazón sigan funcionando mientras trabajo. Esperó hasta que notó la vacilante resonancia de Elaine tomando el control de los latidos de Laila, así como del aire que entraba y salía con dificultad de sus pulmones. Todo ocurrió justo cuando el equipo médico logró quitarle la armadura a Laila para que Elena pudiera trabajar mejor. Una médica se detuvo a su lado y Elena la saludó con un breve asentimiento. Voy a necesitar 4 dosis del tónico para suplementar la circulación que hay en ese armario. Tendrás que administrárselo con cuidado de que no se atragante. Nos han dicho que necesito más sangre. Si no le repongo un par de litros, la intervención la matará. Y si no lo hago con la ayuda de los tónicos, otra parte de su cuerpo fallará. No me quedan manos libres. ¡Hazlo ya! La intervención fue intensa y delicada. Mientras luchaba por estabilizar a Laila, a Elena se le nubló la vista y la resonancia le abrazó los huesos. Oyó a Elaine quejarse de que tenía un calambre en la mano, pero le ordenó que se callara. Cuando por fin estuvo segura de que Laila había quedado fuera de peligro, Elena estuvo a punto de echarse a llorar de alivio. Habían estado muy cerca de perderla, pero se llevaría ese secreto a la tumba. Se cernió sobre su amiga con las manos manchadas de sangre y le tocó la mejilla por un instante. Ya puedes parar, dijo cuando se acordó de Elaine. Había cerrado las heridas del pecho de Laila con piel transmutada, de manera algo tosca. Quedarían cicatrices, pero el cuerpo de Laila tenía lesiones más graves de las que preocuparse, y sobreviviría. Elaine desapareció para dejar que las enfermeras y camilleras hicieran su trabajo. A Elena le temblaban los dedos descontroladamente cuando estrechó la mano de su amiga. Ya sabes que no tienes permitido morir, tontorrona. Entonces le cedieron las piernas, se dejó caer al suelo y apoyó la cabeza contra el colchón de la cama de Laila.
Todavía tenía que recomponerle como mínimo una veintena de huesos entre las fracturas de ambas piernas y las falanges destrozadas, pero a Elena le latía el pecho con tanta fuerza que no lograba pensar con claridad. «Marino, ¿te importaría?», dijo Pace, que se encontraba al otro lado de la cama. La chica intentó levantar la cabeza, pero no consiguió moverse. Le pesaba todo el cuerpo, pero ¿por qué le pesaba tanto? «Pace, ayuda a Marino». ¿Era Crowther quien había hablado? Volvió a intentar incorporarse, pero todo le daba vueltas. Veía los pies del personal moviéndose entre las numerosas hileras de camas. Veía el suelo manchado de sangre. Alguien tiró de ella hacia arriba. «Vamos, Marino, este no es lugar para echarse una cabezadita», dijo Pace cuando la ayudó a ponerse de pie. Alguien más se posó en su otro costado y cuando a Elena se le cayó la cabeza hacia un lado por su propio peso, vio a Crowther observándola desde una de las camas. En cuanto cruzaron la puerta, se dirigieron al cuarto de los informes que Pace utilizaba a modo de despacho. «Aquí mismo, Sofía, gracias, ya me ocupo yo». Dejaron a Elena recostada sobre un catre. En el fondo, ella sabía que había ido demasiado lejos. Solía trabajar con cuidado, pero en aquella ocasión no había tenido más opción que tensar la cuerda para salvar a Layla. Sentía mucho frío y estaba agotada. Alguien la cubrió con mantas y las ajustó a su alrededor. Oyó a Pace decir que era una insensata. Pero lo único que quería en ese momento era dormir durante un par de años. Notó un pinchazo en el brazo seguido de un escozor y cuando intentó aliviarlo usando la transmutación recibió un manotazo en los dedos. «Eres la peor paciente que he tenido nunca». Una espesa y aterciopelada obscuridad se la tragó.